de lunes aquí por Radio Universidad de Costa Rica. Este es un programa que cuenta con el apoyo del Instituto de Televisión y Radio Universidad de Costa Rica. Me acompaña en la conducción del espacio la profesora Rosaura Chinchilla Calderón. A pesar de que un estudio de la Universidad Nacional demostró que el gobierno central se ahorraría únicamente un 0.14% del PIB y no un 0.70% como lo habían afirmado jerarcas del gobierno, la Ley Marco de Empleo Público se ha presentado como la panacea del problema de las finanzas públicas, sin importar cuánto impacta este instrumento normativo a principios fundamentales del equilibrio de poderes y de la institucionalidad democrática de nuestro país. El proyecto, aprobado en primer debate y puesto en conocimiento de la Sala Constitucional mediante una consulta facultativa de constitucionalidad, se mantiene entre las prioridades de esta Asamblea Legislativa. El voto de la Sala Constitucional, del que aún no conocemos la redacción integral, señala 35 inconstitucionalidades al proyecto. No obstante, en medio de una gran presión política y mediática, es claro que se trata de una tímida resolución de la Sala Constitucional que exhibe silencios, omisiones y errores preocupantes desde el diseño del Estado por el que optó el constituyente del 49. Sobre este tema conversamos esta tarde con nuestros invitados, don José Miguel Villalobos Umaña, profesor de Derecho Constitucional, abogado penalista y exministro de Justicia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Don José Miguel, gracias por acompañarnos. Un placer, muy buenas tardes. Buenas tardes. También le damos la bienvenida a don Gastón Baudrit Ruiz, abogado, quien ha ejercido su profesión por más de 30 años, vinculado al asesoramiento jurídico de las instituciones de educación universitaria estatal en el Consejo Nacional de Rectores. Don Gastón, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, es un placer compartir con ustedes este espacio y compartir con la audiencia tan distinguida que tiene. Gracias, don Gastón. Pues antes de iniciar la conversación, escuchemos una síntesis del tema que nos ocupa esta tarde. En un país, la Carta Magna representa la norma suprema que, teóricamente, recoge un pacto político de convivencia, una ética de mínimos. Un documento que promueve la conciliación entre los diversos sectores sociales y de poder. Desde 1821, Costa Rica ha tenido más de 17 constituciones políticas. La mayoría de ellas han sido letra muerta frente a los poderes fácticos, pues el país carecía de un órgano encargado de velar por la supremacía de la Carta Magna. Inclusive, la Constitución Política de 1949 fue también letra muerta durante décadas, pues el control de constitucionalidad estaba en manos de una Corte Suprema de Justicia que, por minoría, podría legitimar y bendecir como constitucional algo que no lo era. No fue sino hasta 1989 cuando el sistema jurídico constitucional nacional se transformó posibilitando el ejercicio efectivo de un control de constitucionalidad. Sin embargo, luego de 3 décadas, la Sala Constitucional ha mostrado signos de debilidad. Primero, por la enorme cantidad de asuntos a su cargo. Segundo, por los giros interpretativos de un tribunal constitucional que un día declara inconstitucional una norma constitucional que ha cumplido rigurosamente con todos sus trámites, como sucedió en el segundo voto de la reelección presidencial. Además, el mismo Tribunal Constitucional erige con el mayor de los rangos y como parámetro supremo al principio de equilibrio financiero. Así lo evidencia su voto sobre la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Recientemente, la Sala Constitucional decretó la existencia de más de 35 inconstitucionalidades que le fueron expresamente consultadas en la Ley Marco del Empleo Público y, sin embargo, omitió referirse al trámite parlamentario del proyecto, a la consulta histórica efectuada por Corte Plena y a temas no consultados.
Omisiones que se dan pese a que el artículo 101 de la Ley de Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala Constitucional para que lo haga. Asimismo, no se establecen allí más requisitos de fundamentación o tiempo que los aplicados por los consultantes. Hoy, en orden del día, haremos un escrutinio de lo que se conoce a esta fecha del voto de la Sala Constitucional sobre el proyecto de Ley de Empleo Público, una iniciativa que se ha convertido en la máxima amenaza que ha tenido el Estado republicano, constitucional y social de derecho desde 1949. Además, analizaremos con 2 abogados constitucionalistas los desafíos legislativos de ese expediente legislativo y las tareas pendientes en defensa de la institucionalidad democrática. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que además de escucharnos a través de la frecuencia 96.7, frecuencia modulada, también pueden visualizar las páginas de Facebook del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del Programa de Libertad de Expresión de Radio Universidad de Costa Rica y de este mismo programa Orden del Día, en donde estamos transmitiendo en vivo. Y por ese medio ustedes, si así lo desean, pueden externar sus preguntas y comentarios que transmitiremos a don José Miguel y a don Gastón, a quienes nuevamente le damos las gracias por acompañarnos. Don José Miguel, 35 inconstitucionalidades que son abordajes de temas de fondo. Sin embargo, para que nuestra audiencia se contextualice, ¿qué posibilidades tiene la Sala Constitucional o cuáles son las diferencias que existen entre pronunciarse sobre el fondo respecto a una consulta o pronunciarse sobre la forma? Muchas gracias. Muy buenas tardes a las estimables colegas y al estimable colega que nos acompañan esta tarde y a quienes nos siguen por los diferentes medios ya indicados. Esta es una pregunta muy importante que nos va a marcar quizá el desarrollo de la charla. Nuestra Constitución Política en el artículo 10 señala como una competencia de la Sala Constitucional el evacuar las consultas que le haga la Asamblea Legislativa. Pero es la Ley de Jurisdicción Constitucional, especialmente en el artículo 101, como ya se señaló, la que desarrolla el concepto de las consultas y se enmarca en 2 vías. La Sala puede referirse a vicios de procedimiento o a eventuales inconstitucionalidades por el fondo. Cuando se trata de vicios de procedimiento detectados por la Sala, lo que la Sala disponga en su resolución es vinculante para la Asamblea. Es decir, si hay un vicio de procedimiento, la Asamblea debe corregirlo de ser posible. Y si no lo hace, no puede aprobar el proyecto porque la Sala le obliga a pronunciarse en materia de procedimiento tal y como la Sala disponga. Cuando se trata de eventuales vicios de fondo, es decir, inconstitucionalidades por el contenido del proyecto consultado, aunque parezca mentira, la resolución de la Sala no es vinculante, es decir, no obliga a los diputados jurídicamente a aceptar esa tesis. Sin embargo, políticamente, lo que ha sido costumbre es que cuando la Sala objeta mediante el procedimiento de consulta legislativa algún proyecto de ley aprobado en primer debate por el fondo, los diputados lo corrigen para no incurrir no en un vicio jurídico, sino en un vicio político, es decir, aprobar una ley en definitiva o un decreto legislativo en contra del contenido de la resolución de la Sala. Es decir, en este caso, la Sala no detectó, dice ella, ningún vicio de procedimiento. Es decir, desde un punto de vista purista, la Asamblea Legislativa podría efectivamente aprobar este proyecto en segundo debate sin que eso implique por sí solo un vicio. Sin embargo, es evidente que esos 35 señalamientos de inconstitucionalidad por el fondo deberán ser corregidos por la Asamblea para hacer potable públicamente e internamente la eventual aprobación en el segundo debate. Entonces tendrá que buscar los mecanismos internos para corregir esas 35 inconstitucionalidades mediante los diversos medios que ahora podremos comentar, que básicamente lo resumo de la siguiente manera, no todavía los vicios, sino el procedimiento, que es más bien la consulta que me ha hecho Rosaura.
básicamente el reglamento de la Asamblea Legislativa es el que regula ese procedimiento a partir del artículo 143. Y allí señala que la consulta de la sala, o sea, la respuesta que da la sala a la consulta legislativa, primero debe esperarse a que esté completa, íntegra. No se puede tramitar una respuesta a la evacuación de la consulta legislativa si el voto no está redactado en su integralidad, y hasta el momento lo único que se tiene es el por tanto. Entonces todavía se debe esperar que la sala redacte el voto completo con sus votos salvados, con sus salvedades, con sus notas y demás, y se ha prolongado bastante porque me parece recordar que esto es del 31 de julio, es decir, ya se llevó un mes y ya vamos para un mes y una semana sin que parezca cercano el momento en que el voto íntegro llegue. Una vez que llegue el voto íntegro, por disposición del reglamento legislativo, debe leerse el voto íntegro, salvo que la totalidad de los diputados disponga que no se lea, para que, digamos, formalmente la Asamblea trabe conocimiento del contenido del voto. Luego, por disposición del reglamento, se traslada a una comisión legislativa, que es la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, integrada por diputados y asesores, que van a determinar, en primer lugar, qué es lo que hay que hacer con esa respuesta de la sala. Y ahí es el momento principal. Ahí se dirá, muy bien, la comisión recomienda aprobarlo como está, porque como no hay vicios de procedimiento, o, mire, sugerimos que se introduzcan cambios al proyecto para ajustarlo al voto de la sala. Dice el reglamento legislativo que si la comisión recomienda introducirle modificaciones, enmiendas, reformas al proyecto que se aprobó en primer debate, el proyecto debe volver a ser votado en primer debate. O sea, no se puede simplemente someter en segundo debate porque estaría votándose en segundo debate un texto diferente al que se había votado en primer debate, porque ya se le habrían introducido enmiendas o modificaciones a ese texto derivadas del voto de la sala. Y algunos han sostenido que son tantas las inconstitucionalidades que para poder reorganizar el texto y ordenarlo y acomodarlo para que no sea un rompecabezas después, que no sea comprensible para nadie, algunos sugieren que no sea la Comisión de Consultas de Constitucionalidad la que realice esa labor, sino que se traslade a una comisión legislativa que haga esa labor con más tiempo. Pero de hacer ese procedimiento, de seguir ese procedimiento, de pasarlo a una comisión diferente a la de consultas de constitucionalidad, ya se abriría la posibilidad de introducirle cualquier tipo de enmienda, no solo las que tratarían de desarrollar el voto de la sala, sino cualquier otra, y ahí sí el proyecto nunca podría volver al plenario desde un punto de vista de tiempos y de procedimientos. Entonces, eso es lo que tenemos presente una vez que llegue el voto integral de la sala. En resumen, se va a definir si el proyecto se va a votar de inmediato en segundo debate porque no se le va a introducir ningún cambio al no haber vicios de procedimiento, o se van a coger las observaciones de fondo, se van a introducir por parte de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, va para el plenario, se vuelve a votar en primer debate, o se va a pasar a una comisión legislativa para introducir cualquier tipo de enmiendas. Y termino con esta observación, todavía manteniéndome, Rosaura, Giselle y Gastón, en el tema puramente procedimiento, aunque dan muchas ganas de opinar sobre el fondo, es el tema de cuántos votos requeriría para votarlo en primer debate. Esto es un tema también de procedimiento esencial. Ha habido una interpretación, a mí me parece ridícula y absurda. Ahora resulta que han interpretado desde hace bastante tiempo que un proyecto que requiere 38 votos o más se puede votar en primer debate por menos de 38, mientras que en segundo debate tenga 38 o más. Esa tesis es absurda. Si un proyecto de ley requiere mayoría calificada, 2/3 partes de los diputados, es decir, 38 de 57, en mi opinión, esa mayoría calificada la requiere para los dos debates. Porque el mecanismo de votación es igual para el primero o para el segundo debate. Se está votando el mismo texto. ¿Cómo es dable interpretar que usted pueda exigir 38 votos para el segundo debate y no para el primero? Eso no tiene sentido, pero bueno, esa ha sido la interpretación hasta ahora. Entonces el proyecto tendría que volver a ser votado si le introducen modificaciones. Como la Corte Suprema de Justicia
de acuerdo al numeral 167 constitucional, ha manifestado su oposición al proyecto de ley, a pesar de que la sala ha dado la razón en algunos temas sobre los cuales abundaremos más adelante, sigue estando la Corte en contra. Y como la Corte está en contra, al tenor de ese numeral 167 constitucional, el proyecto requiere, para apartarse de la opinión de la Corte, 38 votos. Entonces, se sometería a discusión y votación en primer debate con base en esos precedentes errados de que se puede votar en 2 debates con mayorías diferentes. Lo someterían a votación en primer debate. Nuevamente, podría tener la mitad más 1 de los presentes y lo darían por aprobado. Pero en segundo debate requeriría 38 votos porque la Corte sigue estando en contra del texto a pesar de lo que resolvió la sala. Entonces requeriría una mayoría calificada en el segundo debate, si es que ese es el procedimiento que se sigue. Esa sería, doña Rosaura, el mecanismo puramente procedimental de lo que nos ocupa en estos momentos. Don Gastón, antes de ocuparnos de los temas puramente de fondo, hubo una consulta histórica planteada por Corte Plena, histórica porque es la primera vez que se utiliza ese mecanismo, y también hubo algunas consultas planteadas por algunos legisladores que fueron rechazadas o declaradas inadmisibles. La de la Corte Suprema de Justicia, entendemos que por extemporánea, con algunos votos salvados, y digo esto con base únicamente en el por tanto, que es lo que se ha comunicado, y algunas otras de los legisladores y legisladoras aduciéndose que no estaba suficientemente fundamentada la consulta. Desde el punto de vista formal, meramente procedimental, ¿cuáles son o cuáles serían los requisitos que exige la normativa vigente para hacer admisible una consulta y cuál es su criterio sobre este tema en particular? Muy buenas tardes. En el presente caso, hubo un bloque de consultas importante relacionado con la independencia de las instituciones autónomas, sobre las cuales la Sala Constitucional indicó que no había sido claramente fundamentada el tema constitucional violado a partir de la exposición contenida en la consulta. Recordemos que la sala en este tipo de procedimientos se limita a pronunciarse sobre los aspectos y criterios expresados en el trámite de consulta. Si bien podría, para efectos de claridad de los alcances de su propio criterio, ahondar en temas conexos de la consulta, no puede suplir la información, no puede suplir los argumentos, no puede suplir o dar o interpretar que el consultante quiso plantear un tema de fondo determinado, pero que no llegó a lograr desarrollar. Cuando la Sala Constitucional analiza la precisión, claridad de la argumentación y su fundamentación con relación a el texto consultado y la forma y motivos por los cuales esa disposición está violando, en este caso por el fondo, la Constitución política, simplemente se abstiene de dar respuesta a lo consultado. Eso es un aspecto que difiere en este procedimiento de lo que sería un trámite de acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad sí le permite a la Sala Constitucional hacer un análisis de fondo muchísimo más profundo, hacer un pronunciamiento más preciso de la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma consultada, pero en este caso, lamentablemente, pues depende de si se le consulta y se le consulta correctamente. Si hay una coherencia interna del planteamiento por parte de los señores diputados con relación al tema y cómo aborda el tema de la independencia, en este caso, de gobierno de las instituciones autónomas. Sí consideramos también como parte del procedimiento que la sala, en este caso, incluso al momento de emitir su respuesta, vamos a esperar
lo que indique la sala en su sentencia sobre la fundamentación que tuvieron los señores magistrados para rechazar consultas que formalmente pueden estar bien planteadas, pero que consideraron que no desarrollaban concretamente los vicios de inconstitucionalidad que requerían de su pronunciamiento. De tal manera que ese es uno de los temas que están pendientes y lamentablemente también la sentencia no fue lo suficientemente precisa porque declara inconstitucionalidades a partir de la interpretación que se dé a diferentes normas. Entonces, en ese sentido, me parece que incluso en cuanto al aspecto meramente de procedimiento, sin entrar al fondo de la sentencia, la sala en este pronunciamiento, precisamente en el por tanto que estamos analizando, era esperable que fuera en sus declaratorias más clara, más precisa, más contundente, de tal manera que siendo su sentencia meramente de carácter consultivo, pues precisamente lo que se requiere es eso, dotar a la Asamblea Legislativa de una precisa indicación de la causa de la inconstitucionalidad y de la forma en que debe ser corregido. Entonces, creo que esa sentencia no abordó tampoco en este aspecto procesal debidamente la función que nosotros esperamos que la sala brinde en este trámite de consultas en favor y en defensa de la Constitución política ante el actuar de los señores diputados. Sí, José Miguel. Sí, sobre la misma pregunta, sobre la misma observación, efectivamente el problema está en una mala lectura, a mi juicio, que hacen los magistrados del artículo 99 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, que señala que las consultas deben formularse en memoriales razonados, indicando los aspectos cuestionados y los motivos por los cuales se cuestionan. Sin embargo, creo que por un problema de mimesis de lo que hace la Sala Tercera, ellos leen la consulta deberá formularse en memorial debidamente razonado. A ver, una cosa es el memorial razonado y otra es debidamente razonado. El debidamente razonado, ese calificativo es una expresión tramposa, porque con el debidamente razonado le permite a las salas, la Sala Tercera es la número 1 en esto, no resolver por el fondo recursos de casación en la Sala Tercera y dice, no está debidamente fundamentado el recurso. No, tal vez no le guste la forma en que se fundamenta, pero está fundamentado. Pero con tal de evitarse el pronunciamiento por el fondo, lo que dicen no está debidamente fundamentado, no se admite el recurso de casación ante la Sala Tercera. Bueno, por mimesis, es decir, por imitación, la Sala Constitucional ha copiado ese método y entonces ellos ahora califican si la motivación o el razonamiento está correcto. Entonces, si no les parece que esté muy correcto, no lo admitimos. Entonces, no resolvemos por el fondo. No. Lo que dice la ley es que se razone. El razonamiento puede ser incorrecto. Y si es incorrecto, la respuesta a la consulta diría que no lleva razón el consultante. Pero declarar inadmisible las consultas me parece que es una mala lectura del artículo 99 y es como querer lavarse las manos. No quiero entrar al fondo de la consulta, no voy a contestarla. Entonces me refugio en que no está debidamente fundamentado. Pero ese debidamente fundamentado es un truco argumentativo para rechazar por el fondo sin tener que pronunciarse. Y termino con esto. En los Estados Unidos, la Suprema Corte, imagínese la cantidad de asuntos que conocería si le diera trámite a todo, tienen un procedimiento que se llama el writ of certiorari, que es escoger los casos que le llegan a conocimiento de los 9 magistrados de la Corte Suprema. Entonces, el writ of certiorari se admite y se va a conocer por el fondo. En la Corte Suprema, si no se admite, o sea, no se le da el certiorari, no hay que decir por qué no. Nada más no se admite. Aquí se inventan algo parecido, es como una tropicalización del writ of certiorari y cuando no quieren conocer un caso, por las razones que sea, le dicen, no, la consulta no está debidamente fundamentada, como bien explicaba Gastón, y dicen no se admite para su trámite y se rechaza.
Y efectivamente, en el caso de la Corte, fue por otra razón, fue por un asunto de plazos. La sala considera que si la consulta no se hace dentro de un plazo determinado, podría permitirse que alguien, un poder, la haga faltando una semana para que se vence el mes para evacuarla y entonces no tienen tiempo. Y esa de la Corte se declaró inadmisible y era lo que planteaban ustedes, 5 votos a 2. Es decir, no fue unánime la inadmisibilidad de la consulta de la Corte. Y vea qué interesante. Algunas personas han dicho erradamente, es que todos los criterios de la sala constitucional en esta consulta fueron unánimes. No, empezamos por puramente de admisibilidad de la consulta de la Corte, fue rechazado, pero hubo 2 votos que consideraron que sí era admisible la consulta de la Corte. Don José Miguel, para entrar a valorar ya lo que conocemos hasta ahora de este voto, el por tanto, el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional señala que la sala dictaminará sobre los aspectos o motivos consultados, pero también dice sobre cualesquiera otros que considere relevantes. De lo que se conoce de este voto, ¿usted considera que cuáles son las principales omisiones o silencios de la sala constitucional en este caso? Y ¿a qué razones podríamos presumir hipotéticamente que se debe esa omisión? A mí me parece que el tema de fondo sobre el cual la sala se pronunció sobre un tema, pero no se pronunció sobre la otra cara de la moneda, es el siguiente. Y claro que sería interesante, una vez que conozcamos el voto completo, tener otra actividad para analizarlo. Hay una frase del voto que creo que es el fondo del voto, y es constitucionalmente válido establecer un único régimen de empleo público en Costa Rica. Ese creo que es la frase que resume el objetivo principal del voto. Sin embargo, a partir de allí se desata un caos argumentativo en el por tanto, que casi que cuando uno dice es válido establecer un único régimen de empleo público, pero no puede existir potestad de dirección del Poder Ejecutivo en materia de empleo público, ni sobre las universidades, ni sobre el Poder Judicial, ni sobre el Tribunal Supremo de Elecciones, ni sobre las municipalidades, ni sobre la Caja del Seguro. Entonces no es tan válido establecer un único régimen de empleo público. Y luego dice, sin embargo, sí se tienen que someter a ciertos principios del régimen único de empleo público. Y por ejemplo, dice que en el artículo 49, que es el que más he criticado yo, entre otras normas del proyecto, en sus incisos G y H, dice que la Corte Suprema de Justicia debe coordinar todo lo relativo a empleo público con Mideplan. Y dice que eso es válido, cuando desde el principio dice que la potestad de dirección y reglamentación de Mideplan sobre el Poder Judicial en materia de empleo público sería inconstitucional. No se pueden entender los dos argumentos al mismo tiempo porque son contradictorios. Y sobre un tema fundamental que es el siguiente. Para la sala pareciera que empleo público contiene el régimen salarial. Y yo he sido muy crítico de este tema. Constitucionalmente, el régimen de empleo público no comprende el tema salarial. Tan es así que diputados que fueron constituyentes en el periodo 48-49, luego fueron diputados 49-53 y fueron diputados 53-58. Y la Asamblea Legislativa aprobó el Estatuto de Servicio Civil en el año 53 y una ley de salarios de la administración pública en el 57. Es decir, los propios constituyentes que luego fueron diputados tenían muy claro que eran dos temas diferentes. El tema salarial de los empleados públicos y el tema del régimen de empleo, que lo que contenía, como dice el artículo 192 de la Constitución, es causales de remoción, nombramientos a base de idoneidad, etcétera. No el tema salarial. Y la clave de este proyecto, hay que entenderlo, es establecer límites al crecimiento del gasto público en materia de salarios de los empleados públicos. Ese es el verdadero fondo del proyecto. Y la sala, por el momento, ha sido imprecisa en ese análisis y tendremos que esperar cómo nos razona la sala de por qué considera que el tema salarial es un tema de empleo público de acuerdo a la Constitución. Estamos hablando de
control de constitucionalidad. No estamos hablando de opiniones políticas, de economistas y de... No, no, no. Estamos hablando de juristas que tienen que demostrarnos, más allá de cualquier duda, que el régimen salarial es un componente fundamental del empleo público de acuerdo a la Constitución. Nada más para antes de su intervención, al hablar de un régimen único en el sector público, el presidente de la sala, que ha sido muy profuso en el análisis del por tanto, cito textualmente, dice, no es inconstitucional en sí mismo, pero sí es inconstitucional en sus efectos, tema que tal vez es importante que lo abordáramos también. ¿Qué significa eso de una inconstitucionalidad por sus efectos de una norma que todavía no está vigente? Y sigo citando, ¿quiere esto decir que la sala se decanta por admitir que desde la perspectiva del constituyente o de la Constitución es posible que haya una ley marco que regule todas las relaciones de empleo público y que comprenda a todos los órganos y entes de la administración? La pregunta que quisiera formularle es, ¿optó el constituyente del 49 por un único régimen de empleo público y por una unidad de ley, es decir, una única ley que regulara a todas las instituciones? Y como lo dice don José Miguel, el contenido era una preocupación por el tema salarial o más bien por el tema de la estabilidad en la función pública. Correcto, así como no, complementando lo que viene desarrollando don José Miguel. Vean, a mí me sorprendió dentro de las omisiones en las que esta sentencia incurre es en violentar la misma jurisprudencia de la propia sala, aunque tenemos que recordar que la jurisprudencia constitucional es obligatoria, erga omnes, excepto para la misma sala. Sin embargo, uno tiene la expectativa de que haya cierta coherencia al momento de hacer pronunciamiento por parte de la sala constitucional, por lo menos a grado de expectativa. Si nosotros vemos el proyecto de ley en el artículo primero que establece cuál es la filosofía que hay detrás, e incluso, lo tengo por acá, permítanme, dice que está aprobándose esta legislación, dice, de conformidad con el imperativo constitucional de un único régimen de empleo público. Y la sala ya en el año 2017 se había pronunciado en forma expresa indicando de que no es inconstitucional la coexistencia de diferentes regímenes de empleo, con tal que exista una sola condición: que cumplan los principios contenidos en el artículo 191 de la Constitución Política, de la estabilidad, de la selección, ¿verdad?, por concurso. Básicamente es un artículo de todos modos muy parco, no desarrolla muchos principios. Podríamos derivar algunos de lo que se establece, pero desde entonces, desde el año 2017, la sala ha dicho que no es cierto que se requiera por imperativo constitucional, o sea, a partir de la voluntad directa de los constituyentes. La sala nunca pudo determinar en esa resolución del año 2017 que fuera imperativo, como dice el proyecto de ley, un único régimen de empleo en el sector público. Y si nos vamos al transitorio del artículo 191, van ustedes a encontrar que la referencia que se hace al artículo, al transitorio de esta disposición, habla y refiere al Poder Ejecutivo y le autoriza al presidente de la República para seguir nombrando a las personas a dedo, como se venía haciendo todo antes de 1949. ¿Por qué? Porque lo que se está dándole es a los funcionarios públicos una garantía. El artículo 191 hay que leerlo a partir de la garantía que da al funcionario público. No es una descripción de la estructura política del Estado. Eso es una falacia, eso es un error. Todas las personas que han venido diciendo que solo hay un régimen único de empleo posible en la Constitución están desconociendo la estructura política del Estado costarricense, que tiene independencia de poderes clarísima y además tiene regímenes de independencia territorial y orgánica de diferentes niveles según la institucionalidad de que se trate. De hecho, me llamó muchísimo la atención que la sala, por una parte, diga que no riñe con la Constitución una ley marco,
Pero seguidamente, si ustedes ven el contenido del por tanto, dice que siempre y cuando este tema en particular que se pronuncia se resuelva conforme la propia normativa del Poder Judicial, de acuerdo con la propia normativa de la Caja, o siempre y cuando en materia universitaria se recuerde que en materia de gobierno las autoridades universitarias son las que tienen que decidir ese punto de la ley en forma exclusiva y excluyente, dicen. No solo exclusiva, sino excluyente. Y eso no puede significar más que no pueden estar bajo la autoridad externa no universitaria que dimane del Poder Ejecutivo o del Ministerio de Planificación o la Dirección General de Servicio Civil. Entonces, aquí me parece que tenemos dos problemas y muy serios. Primero, el proyecto está partiendo de una base totalmente falsa. Es absolutamente falso que sea imperativo constitucional exista un único régimen de empleo. Eso cuestiona la totalidad del proyecto de ley. Y el segundo tema que me preocupa mucho en lo personal es la solución que se propone. Si recordamos cuál fue la lucha que se hizo en 1949, fue para despolitizar el servicio civil, para darle garantías a los funcionarios públicos. Y ahora resulta ser que la jerarquía de este régimen de servicio civil va a estar en manos de un ministro nombrado políticamente y que va a estar cambiando cuando el presidente quiera cambiarlo. Y el servicio civil, que hasta la fecha ha estado poco a poco tratando de defender su independencia dentro del Poder Ejecutivo, ahora sí ya no la va a tener más. Porque tiene una clara regencia, dirección, rectoría sobre el servicio civil por parte de Mideplan, del ministro o ministra de turno. De tal manera que no solo no se desarrolló el propósito constitucional, sino que además volvimos una involución en el régimen de servicio civil para concentrar nuevamente el poder sobre los funcionarios públicos, su nombramiento, su calificación y su destitución en el Poder Ejecutivo. Que casualmente fue contra lo que se reaccionó oportunamente en el año 1949. Yo no sé si José Miguel quiere, le apasiona este tema también. Sí, sobre el tema que además planteó Giselle, las consultas, nada más hay que indicar que el voto de la sala dice, para pasar al tema ese de la inconstitucionalidad por sus efectos y relacionarlo con las exclusiones, dice, no es inconstitucional por sí mismo la norma que somete al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, a las universidades, a las municipalidades y a la Caja, a la Ley de Empleo Público. O sea, el proyecto no es inconstitucional por sí mismo, pero sí por sus efectos porque se vacía de contenido los principios de separación de poderes y las autonomías reforzadas de carácter territorial o de descentralización territorial de los municipios y la autonomía reforzada que tienen las universidades y la Caja. Entonces, ¿cómo puede ser que algo pueda ser constitucional si es inconstitucional? Y aquí entramos a la pregunta que muy inteligentemente hacía Giselle. ¿Cómo puede ser algo inconstitucional por sus efectos si no se ha aprobado? El artículo 89 de la Ley de Jurisdicción Constitucional dice que se pueden declarar las inconstitucionalidades no solo por el texto de la norma confrontado con la Constitución o con el derecho convencional, sino también por los actos de aplicación cuestionados. Sí, ahí es donde puede ser inconstitucional una norma por sus efectos. O sea, porque los actos de aplicación de la norma son inconstitucionales, aunque la norma en sí no. Es decir, es cuando se está aplicando erróneamente una norma. Entonces, la norma no es inconstitucional, pero la aplicación sí. Pero traer esa doctrina, que es usual, y en España sí, en Alemania especialmente, han sido muy desarrolladas las inconstitucionalidades por los efectos, a una consulta legislativa, donde lo que se consulta es la norma desnuda, porque no se ha aplicado. Entonces, o la norma es inconstitucional o es constitucional, porque la norma no tiene efectos todavía. Y si no se ha aprobado, ¿cómo va a tener actos de aplicación automática para decir la norma no es inconstitucional, pero sus actos de aplicación sí? No, es un desvarío jurídico lo que hizo la sala. No, la norma era claramente o es claramente inconstitucional porque somete
a un marco regulatorio general de empleo público y somete a las directrices y disposiciones, como bien dice Gastón, de un ministerio, de un superministerio de empleo público, ya no se va a llamar ni de planificación, será el superministerio de empleo público, a entidades que no pueden quedar sometidas a ese régimen en virtud de su autonomía, por ser poderes separados e independientes o por ser entidades de autonomía reforzada, como la Caja, las universidades y las municipalidades. Entonces, era evidente que tenía que decir, era inconstitucional. Pero en ese juego de equilibrios que no deberían tener los magistrados deben tener juegos de equilibrios dentro del plano social, pero no dentro del plano político de poder, porque el derecho constitucional nació para refrenar al poder, no para servir de alfombra al poder. Cuando el Contralor Constitucional se convierte en un instrumento para hacer posible los actos del poder, en vez de para refrenar los actos del poder, se trastoca por completo el principio fundamental del constitucionalismo, que nació para frenar al poder, no para encauzar al poder. Entonces aquí los magistrados le buscan la comba al palo de cómo puede hacer constitucional algo que no lo es. Y aquí me parece que hay un error garrafal de técnica jurídico-constitucional. Y sobre el tema bien planteado, es correcto. Si nosotros nos vamos a las actas de la Constitución, de cuando se discutió la Constituyente, y estoy convencido, porque lo viví, que casi ningún magistrado de la sala ni siquiera tiene las actas de la Constituyente en su biblioteca, porque simplemente la Constitución parece ser lo que la sala diga que es. Ya no interesa ni la voluntad del constituyente, ni el texto, ni los principios. Simplemente los magistrados van ajustando el texto constitucional no al avance de los tiempos, sino a la voluntad del poder, que eso es lo que refería antes, que es altamente peligroso. No, a uno le pueden disgustar algunas normas y principios constitucionales, pero si se es magistrado, se juró vigilar el cumplimiento de esas normas y principios constitucionales. No se juró el ajustar las normas y principios constitucionales a las necesidades coyunturales del poder o a las filosofías económicas en auge o en caída. Es que eso no es la función del poder constituyente y menos de un poder de fiscalización constitucional. Es claro durante la discusión de la Constitución que la discusión no era si entraban todos bajo un régimen de empleo público. Era si, como bien dijo Gastón y Giselle, si era de interés que el Poder Ejecutivo nombrara libremente a todos los funcionarios de sus dependencias. No se hablaba de los funcionarios del Poder Judicial porque eso los nombraba la Corte, de acuerdo a los principios de eficiencia, que bien decía Gastón de los artículos 191 y 192. Y la discusión se zanjó con el transitorio 10 del artículo 140. Antes del año 53 debe entrar en vigencia una ley de servicio civil. Y antes del año 59 deben entrar los servidores incluidos en el Poder Ejecutivo. Hasta ahí llegó. En ningún momento dijo, hay 20 años para que entren los funcionarios de las universidades o de las municipalidades o de las autónomas. No, ese no fue el espíritu del constituyente. Y por eso diputados que fueron constituyentes votaron el Estatuto de Servicio Civil en el año 53, ya como diputados del Congreso, sin incluir a los funcionarios de la administración pública. O sea, aquí lo que estamos viviendo es una mutación constitucional, como le llama la doctrina, que es modificar la Constitución a la ley y no la ley a la Constitución. Y cuando el control constitucional funciona de esa manera, es altamente peligroso, sí. Sí, incluso eso me trae, me recuerda inconsistencias del mismo voto. Tenemos un voto que indica que por la autonomía universitaria tienen que estar incluidos en la familia de el manual de puestos de las familias que crean al personal docente, pero omite pronunciamiento con respecto al personal administrativo. Eso quiere decir que en todas las universidades vamos a tener dos regímenes, un régimen
de autonomía solo para los docentes, y para el resto del personal existirá el servicio civil, pero la autonomía es única, y el que la tiene no, el que hace la diferencia, de acuerdo al razonamiento del voto, es la potestad normativa que por autonomía tienen las universidades. Pero la sala llega a la incoherencia de decir que tiene autonomía la universidad únicamente para un aspecto académico, pero no lo puede ejercer para el aspecto administrativo, pues siendo la misma potestad de gobierno y teniendo las mismas competencias originarias desde la ley de creación de la universidad para regular la materia de empleo. Y así hay detalles. La sala entra en una serie de inconsistencias dentro de su misma desarrollo. Estoy esperando la sentencia porque quiero ver cómo resuelven las inconsistencias que uno ve. Casualmente está hablando ahorita José Miguel, ¿verdad? Es evidente que hay una tensión muy grande dentro de la misma redacción de la sentencia, porque fue la realidad de la inconstitucionalidad fue aplastante, por una parte, pero trataron de buscar una salida no jurídica, no técnico-judicial como correspondería, para resolver un tema muy relevante para nuestro país. Bueno, queda muy poco tiempo porque yo en las instrucciones que nos dieron, y para no morirme de empacho, tengo que hablar del transitorio 15, que es el que a mí más me espanta. Ese transitorio 15 que se refiere a la obligación de denunciar las convenciones colectivas, dice que están obligados los jerarcas a denunciar aquellas convenciones colectivas que violenten tales aspectos. Entonces, cuando se le consulta sobre la eventual inconstitucionalidad de obligar a denunciar convenciones colectivas, dice la sala, el texto no es inconstitucional. El texto que dice que están obligados a denunciar no es inconstitucional, siempre y cuando se interprete que no están obligados a denunciar. O sea, pero a ver, alguien en su sano juicio puede entender ese galimatías. O sea, el transitorio dice están obligados a denunciar y la sala dice eso no es inconstitucional siempre y cuando se interprete que no están obligados a denunciar. Es decir, el texto debe interpretarse en forma contraria a lo que dice. Y no era más fácil decir que era inconstitucional. Esa es la forma correcta de resolver el tema, pero como bien dice Gastón, no se podían atrever a decir que algún artículo era expresa, total y absolutamente inconstitucional porque eso podía molestar a alguien. Muy brevemente, efectivamente nos queda muy poco tiempo, pero sí quisiéramos conocer el criterio de ambos en relación con la crítica que se ha externado al presidente de la Sala Constitucional por salir a medios a defender o a opinar sobre un voto que no está redactado y que tiene discrepancias también, por lo menos en algunos temas. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre ese particular? Tal vez yo lo resumo básicamente que cualquier juez se defiende por el contenido de sus sentencias, nada más. Son sus sentencias las que tienen que hablar por él. No tiene que salir a los medios a llevar a un tema que tiene bajo su análisis, e incluso todavía lo tenía y lo tiene en redacción la Sala Constitucional este tema, y debieron haber omitido el pronunciarse. Mi criterio es que la posición de la Sala es si no parece claro el por tanto que se ha comunicado, espérense al contenido de la sentencia, nada más. Yo creo que el por tanto no debió haber sido comentado por nadie, pero una vez que está redactado, sí creo que es absolutamente válido, posible y deseable que los magistrados salgan a defender el voto que redactaron. Y si hay un voto de mayoría que tiene varias firmas, el presidente o el redactor, porque no necesariamente es el presidente, puede salir a defender el voto de mayoría con su firma. Pero hasta que esté redactado, porque aquí no se sabe si él está hablando de su criterio, está hablando de lo que le parece, está buscando escuchar opiniones para ver cómo arreglan los entuertos, pero a mí me parece que cuando salga el voto redactado, como ocurre en los Estados Unidos, allá usted observa los votos salvados que se convierten en un latigazo al voto de mayoría y casi que una burla, y entre ellos y después se abrazan y todo, pero se dan fuertemente en sus votos, y eso me parece bien. Inclusive que frente al público lo defiendan, pero los votos redactados y firmados, no una entelequia que al final no se sabe cómo la van a arreglar. Me parece, para contestar concretamente, el magistrado presidente Castillo Víquez cometió un acto absolutamente inaceptable en el ejercicio de su cargo.
Se deduce por tanto, una tutela por parte del Tribunal Constitucional al principio de equilibrio financiero del Estado. ¿Qué significa, digamos, qué implica esto, un punto de inflexión en la jurisprudencia de nuestra sala constitucional que pone, digamos, en ese nivel de tutela especial un enfoque tan fiscalista? ¿Cómo ven ustedes el tema? Bueno, brevemente yo diría que es totalmente perjudicial para el sistema, es alarmante. No olvidemos que los derechos humanos y los derechos constitucionales se basan en la progresividad. Están poniendo materia fiscal como un obstáculo para el disfrute de los efectos derivados de la propia constitución política. Podríamos hablar entonces de dejar sin efecto el artículo 78 porque no hay suficientes fondos, por ejemplo. Y así, una serie de decisiones que la Constitución hace rígidas para que este tipo de situaciones no se den, para que en la materia fiscal no ponga en vilo el disfrute de los derechos constitucionales de los costarricenses. Vean qué interesante, en Europa, que se estableció la famosa regla fiscal con un porcentaje del déficit en relación con el presupuesto o inclusive la creación de ingresos en el crecimiento económico, ya hoy están diciendo, oye, en esta crisis ya no nos funciona. No nos funcionan esos porcentajes. Ahora resulta que hay que gastar más. El déficit hay que autorizar que suba para poder salir de una crisis. Imagínense que lo tuviéramos fijado en la Constitución, como fue el sueño de Miguel Ángel Rodríguez con el proyecto de garantías económicas. Pero el proyecto de reforma constitucional de garantías económicas se llevó a la Constitución en la palabra del magistrado Castillo Víquez, que dijo, cuando explicó el voto de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, que el principio fundamental que servía de inspiración para él y para algunos de sus compañeros era el equilibrio fiscal, y que el equilibrio fiscal era el principio fundamental para analizar toda la constitucionalidad de ese proyecto. Ahora resulta que ese principio no tiene rango constitucional y me detengo en dos normas de la Constitución. El artículo 176 lo que dice es que en ningún caso el monto de los gastos presupuestados puede exceder el de los ingresos probables. Pero los ingresos probables pueden ser créditos, los ingresos probables puede ser deuda. Que eso le parezca a algunos inconveniente desde el punto de vista del manejo económico financiero, eso es opinable. Pero no puede ser inconstitucional tener déficit. Puede ser incorrecto desde el punto de vista técnico o correcto de acuerdo con la filosofía político-económica, pero no es inconstitucional. Y el artículo 192, casualmente, del Estatuto de Servicio Civil dice que cuando hay falta de fondos, se pueden despedir a los empleados públicos sin justificar el despido. Sí, pero no está diciendo que el Estado no puede crecer. Dice, si no hay fondos, ya de ninguna manera, ni por crédito, ni por deuda, ni por emisión de obligaciones, pues hay que despedirlos. Pero es que aquí lo que han establecido es una reforma constitucional derivada de la mentalidad de varios magistrados inspirados en una filosofía económica que se convirtió ahora en un eje inspirador. Es más, el equilibrio presupuestario, o para verlo en negativo, el cero déficit o la disminución del déficit fiscal es un parámetro de constitucionalidad en este país. Todo lo que violente el principio de disminución del déficit fiscal es inconstitucional. Pero ¿cómo convertimos una teoría económica en norma constitucional? Yo creo que inclusive un economista tan brillante como Rodrigo Facio, constituyente del 49, hubiera muerto de la impresión de observar cómo se pretende llevar mediante mutación constitucional un principio puramente económico, opinable, como un parámetro de constitucionalidad. Eso es, a mi juicio, el principal peligro que estamos confrontando como sociedad, donde los economistas se percataron que no pueden reformar la Constitución en el Congreso y entonces la fueron a reformar a la sala. Bueno, sobre esos peligros sin duda tenemos mucho más que hablar. Los vamos a invitar sin duda cuando esté la sentencia integral para poder comentar ya de manera más clara qué quisieron decirnos los señores y señoras magistradas. Les agradecemos mucho a don Gastón y a don José Miguel
Les invitamos a ustedes para que nos acompañen el próximo lunes a las 5 de la tarde, siempre por Radio Universidad de Costa Rica. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Del Día es una producción del Instituto